Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Conversaciones de paz que tienen como respuesta actos de terror. A través de un comunicado, Organización Criminal de las FARC por primera vez reconoce su autoría y a la vez condena un atentado terrorista que en el municipio de Pradera, al sur de Colombia, dejó como saldo un muerto y 56 heridos. Comunicado FARC-EP. La orden partió del mando de una de las unidades que componen el bloque móvil Arturo Ruiz de las FARC-EP, situación que conduce a nuestro reproche abierto y a la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios. Paradójicamente, el grupo ilegal asegura y repite con frecuencia que está comprometido con la finalización del conflicto, pero al mismo tiempo también persiste en utilizar sus crímenes como herramienta en la mesa de negociación. Condenamos, por supuesto, los ataques terroristas, no está dentro de las reglas de juego, pero por lo menos valoro que hayan reconocido que fueron ellos los que hicieron el ataque. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hace una crítica radiografía de la forma como avanza el proceso de paz que adelanta el gobierno hace 14 meses con el grupo terrorista de las FARC. El reconocido columnista de opinión y analista político, León Valencia, debate junto con la candidata al Senado y experta en seguridad y defensa, Paola Holguín, sobre el significado y el impacto que tienen estos comunicados emitidos por el grupo criminal al interior de las negociaciones. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, el significado que tienen para el proceso de paz que las FARC adelanta con el gobierno colombiano, dos comunicados que fueron emitidos en las últimas horas por el grupo terrorista. La noticia, en ellos se reconoce de manera cínica su responsabilidad en el derribamiento de un helicóptero que volaba con militares y civiles a bordo y en la explosión de una bomba que fue fríamente detonada en una zona con alta presencia de población civil. Condenamos, por supuesto, los ataques terroristas, no está dentro de las reglas de juego, pero por lo menos valoro que hayan reconocido que fueron ellos los que hicieron el ataque. Estos son disparos no contra un helicóptero, contra la población civil, estos son disparos contra la paz. Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Reconocimiento de las FARC de actos de terrorismo son un acto de cinismo y sinvergüencería. El punto clave, las contradicciones y la falta de unidad o quizás de mando al interior de las FARC que reflejan estos comunicados. Llama la atención que en uno de ellos y por primera vez el grupo terrorista reconoce su autoría en un acto criminal y al mismo tiempo lo repudia y lo condena públicamente. El 16 de enero la organización ilegal hizo explotar un vehículo a plena luz del día en el municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia. El acto terrorista dejó como saldo una persona muerta y 56 más heridas. Comunicado FARC-EP. Hemos indagado durante varios días acerca de su autoría, razón de nuestra tardanza en pronunciarnos, llegando a la conclusión de que en efecto la orden partió del mando de una de las unidades que componen el bloque móvil Arturo Ruiz de las FARC-EP, situación que conduce a nuestro reproche abierto y a la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios. El punto clave, las respuestas que ha dado el presidente Juan Manuel Santos ante estos hechos. El mandatario colombiano, que busca su reelección, primero calificó de torpe el atentado terrorista cometido en Pradera Valle. Días después manifestó su preocupación de que las FARC hicieran estallar el proceso de paz como consecuencia de un eventual atentado contra una figura muy importante. Escúchese bien, contra una figura muy importante.
Los cuestionamientos no se hicieron esperar. Es un acto de infinita torpeza, porque lo único que producen con actos de esta naturaleza contra la población civil es la reacción del país entero en contra de ellos. ¿Qué me preocupa? Es que cometan algún acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar, un atentado a alguna figura muy importante, algo que realmente haga explotar en 1000 pedazos el proceso. Lamentable que el presidente de la República piense que la vida de un colombiano humilde, de un campesino, de un soldado, de un policía, de las víctimas, vale menos que la de otros colombianos poderosos. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de La Noche, ¿qué opina usted del comunicado en el que las FARC reconocen el atentado terrorista de Pradera al mismo tiempo que lo condenan? Pueden escribirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a León Valencia, es director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista de la revista Semana y miembro del Grupo de Memoria Histórica, también escritor y analista político. Señor León Valencia, bienvenido a La Noche. Pues muy buenas noches para todos los televidentes y para usted, Jason. También nos acompaña desde Medellín, en Colombia, Paola Holguín. Ella es candidata al Senado por la lista del Centro Democrático, experta en seguridad y defensa y además asesora del expresidente de México, Felipe Calderón. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jason, a usted, al doctor León Valencia y a todos los televidentes. Quiero empezar con usted, señor León Valencia, en este comunicado que de forma histórica, pero también insólita, las FARC reconocen no solamente su autoría en esta acción, una acción que dejó muertos, que dejó heridos, sino que también lo condenan. ¿Cuál es su evaluación? Pues es una novedad que las FARC, un acto de violación clara del derecho humanitario, un acto de terrorismo contra la población civil, lo reconozcan públicamente, digan que van a sancionar a sus autores. No es de la tradición de esta organización hacer eso. Y eso corresponde a la lógica en que ha entrado las FARC en medio de las negociaciones de paz, es que tiene que responder ante la opinión pública por lo que hace, es que tiene que darle cuentas al país por eso, y creo que bueno, ahí se mete las FARC en un hecho que lleva a dificultades internas, porque esta columna móvil es una columna con poder, actúa en diversos departamentos y es la modalidad que tenían ellos para actuar en el mundo más urbano, en ataques comando o en ataques de terror como este. Y eso pues indica que las FARC tienen que tener la voluntad de no volver a hacer esto, ya que lo condenan públicamente y ya que dicen que van a sancionar a esas personas que lo hicieron. Pero claro, van a tener una respuesta interna también de sus estructuras que seguramente van a decir, bueno, si ya nos ponen la picota pública a nosotros, ¿de qué se trata todo este proceso? Se trata de mientras enfrentamos al ejército, también de lesionar nuestra estructura interna, y eso yo creo que va a traer dificultades al interior de las FARC. ¿Usted qué opina, señora Paola Holguín? El comunicado de las FARC es por lo menos cínico. Cínico porque están reconociendo algo que siempre han hecho, que es atentar contra los colombianos, que es atentar contra la población civil. Y eso genera muchas dudas sobre quién está sentado en La Habana, qué capacidad tiene y si se logra un acuerdo de paz con ellos, a quiénes van a controlar y quiénes van a dejar las armas, porque ellos nunca han hablado de entrega, quiénes van a dejar las armas, porque como vemos, al parecer el control se les está saliendo de las manos, como pasa con esta columna móvil. Otra cosa es que este atentado en Pradera y los hechos de las FARC en los últimos meses, lo único que hacen es ratificar que el proceso de paz es en realidad una estrategia de guerra de las FARC. Durante más de un año que lleva el proceso, los colombianos no hemos podido ver un solo gesto de paz.
Ni siquiera durante las tan anunciadas treguas, las FARC ha dejado de cometer crímenes contra los colombianos. Sí, hay una parte, señor León Valencia, del comunicado que asombra, y es la parte en la que las FARC dicen que jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil. ¿Usted cree esta hipótesis? Es que nadie, pues, excepto, digamos, organizaciones que tienen como propósito golpear a otra parte de la población por sus creencias religiosas o por su vinculación nacional o por su pertenencia a un grupo social. Hablo, por ejemplo, de Al-Qaeda o de organizaciones que tienen el propósito de atacar población civil. Nadie va a hacer esto distinto, una organización distinta con ese propósito. Tienen la idea de atacar, y tenían la idea seguramente de atacar a la estación de policía, pero claro, lo hacen sin duda en medio de población civil, en el centro de un poblado, lo cual hacía imposible que no tuviera una repercusión en la población civil. En esta oportunidad, lo que ocurrió fue que no golpearon la estación de policía y sí golpearon a la población de manera inclemente, lo que pues los deja en una posición muy grave, y es, aún sin tener la intención, la torpeza es enorme y la irracionalidad es enorme, porque era imposible que no golpeara a la población civil siendo hecho, digamos, en una cosa donde había tanta concurrencia de gente. Entonces yo creo que eso es una cosa, y yo creo que las negociaciones de paz son las que han posibilitado que las FARC tengan que enfrentarse a la opinión, que las FARC tengan que poner la cara en estos casos y que tengan que hablar incluso de sanción a sus propios miembros, cosa que nunca habían hecho. De manera que ese es un saldo, a mi modo de ver, positivo de las negociaciones de paz, el hecho de que las FARC, cosas que han hecho siempre, las tengan que reconocer públicamente y tengan que comprometerse a no seguirlas haciendo, y se dispongan a sancionar a sus propios miembros con el costo interno que eso significa, porque claro, ningún cuerpo armado pasa impunemente una contradicción interna, y ningún cuerpo armado va tranquilamente a juzgar públicamente a sus miembros. Señora Paola Holguín, en el imaginario de las FARC, en un estado de guerra, pues ellos consideran a la fuerza pública colombiana su enemigo, y en este caso poner una motobomba en el centro de una población donde existen personas que no son parte de la fuerza pública, pues sí podría ser considerado violatorio del derecho internacional humanitario. Las FARC hablan de que no excluyen su responsabilidad por la falta de previsión en los efectos que hayan podido tener contra la población civil. ¿Usted qué piensa? Por Dios, qué cinismo hablar de falta de previsión, qué cinismo hablar de torpeza frente al acto de Pradera, cuando los colombianos sistemáticamente hemos padecido este tipo de ataques por parte de las FARC. ¿El Club El Nogal es acaso una base militar? Y la otra cosa, lo más grave, de hablar del conflicto interno armado, que es como ha querido calificar las FARC lo que pasa en Colombia y como lo ha calificado el actual gobierno, permite en cierta medida que ellos consideren objetivos lícitos, por llamarlo de alguna manera, el asesinato de soldados y policías. Qué grave, qué doloroso para la patria y para los colombianos. Aquí lo que hay es una amenaza terrorista de una organización terrorista y narcotraficante que viene durante años atentando contra la vida de los colombianos, secuestrando, traficando drogas, sembrando minas. Entonces esto no es un acto de torpeza. Lo de Pradera simplemente fue un acto más de los muchos que durante décadas viene cometiendo las FARC contra la población civil. Grave que el gobierno pretenda equiparar las fuerzas militares y de policía, fuerzas legítimamente constituidas para defender a la población, para defender a los colombianos, con una organización terrorista. Miren, los colombianos no podemos justificar nunca el asesinato de soldados y policías. Y a mí en este caso me viene una preocupación. Ustedes señalaron al inicio del programa otras declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, donde se atrevió a decir que el proceso de paz explotaba si las FARC atentaban contra alguna personalidad.
Por Dios, ¿es que acaso en Colombia hay ciudadanos de primera y de segunda? Es que si las FARC atenta contra los campesinos, los soldados y policías, o ciudadanos del común como yo, no importamos, no pasa nada. Eso no tiene implicaciones para el proceso de paz. Deja mucho que desear que un primer mandatario se refiera hacia su pueblo. Señor León Valencia, sobre estas declaraciones a los que se refiere Paola Holguín, que estaba el presidente Santos entregando en Europa, ¿cree usted que hubo mala interpretación o se le fue la mano al presidente al querer hacer esta comparación? Pues estas cosas, aunque sean una realidad, pues no las puede decir un presidente por la sensibilidad que eso tiene en la opinión pública. Obviamente aquí, de lado y lado, se cometen muchos atropellos contra la población civil permanentemente. Y esos hechos contra la población civil, pues, sinceramente, son muy condenables en cualesquiera circunstancia. Pero no tienen a veces un impacto político definitivo como lo tendría, digamos, un magnicidio, un ataque a una persona que respalda a una parte de la sociedad colombiana de manera abierta. Pongo el caso, el expresidente Uribe, que tiene un respaldo importante en unos sectores de la población. Pues un magnicidio de ese carácter sí tendría una repercusión muy directa en la mesa de negociación y haría volar el proceso. Recientemente se tuvo la idea de que había una amenaza contra el presidente Uribe y todos nos alarmamos ante esa posibilidad. En otras circunstancias también ha habido en procesos de paz atentados contra personas muy influyentes en la sociedad colombiana y esos atentados pues han llevado a que el proceso vuele en pedazos. El secuestro de Hechen Turbay, por ejemplo, y de un avión en el caso del Caguán fue el que explotó esa negociación de paz. O el hecho de que se muriera en cautiverio un dirigente político de Norte de Santander en las negociaciones de los años 90 llevó también a que ese proceso se paralizara. Sí. Y eso es una realidad. Hombre, como es una realidad pues tangible que la podemos decir los analistas, la gente que hacemos más, que no buscamos, que no tenemos una dignidad de representar al país, sino que jugamos más como analistas políticos, pues podemos decir esas cosas, pero un presidente pues le está vedado decir esas cosas, así sean realidad y así sean una verdad de a puño. Otro de los hechos terroristas recientemente cometidos en Colombia fue el derribo de un helicóptero en el noroccidente del país. En el hecho perdieron la vida 5 personas. El gobierno evitó inicialmente atribuirle la responsabilidad al grupo terrorista de las FARC. La agrupación criminal admitió la autoría del siniestro luego de ser responsabilizada por la empresa propietaria de la aeronave. Algunas versiones iniciales apuntaban a que se había tratado de un posible accidente a causa de una falla mecánica. Fuentes oficiales descartaban en principio un presunto atentado. Preferían mantener la cautela, pese a reconocer que en el área del siniestro delinquen hombres del Frente 36 de la agrupación criminal de las FARC. Un área que efectivamente el enemigo la tiene como área base. El helicóptero, que permaneció 20 horas desaparecido, fue hallado en zona rural del municipio de Anorí, Antioquia, noroccidente colombiano. A bordo iban 2 militares, un policía y un sacerdote. Todos murieron, al igual que el piloto de la aeronave. 3 cuerpos quedaron dentro del helicóptero aprisionados por las latas y otros 2 cuerpos quedaron a la redonda. Un día después del rescate de los cuerpos, el expresidente Álvaro Uribe dio un giro a la información hasta el momento conocida. El exmandatario reveló que el helicóptero, propiedad de la Sociedad Aeronáutica de Santander, había sido derribado por la agrupación criminal de las FARC. La empresa dueña del helicóptero que se accidentó en Anorí confirma que no fue accidente, que fue impactado por el grupo terrorista de la FARC. Aquí tengo el informe. La veracidad de la información suministrada por Uribe fue corroborada por la propia agrupación terrorista en un comunicado del 23 de enero, pero con un ingrediente nuevo. Admitió que el aparato fue derribado por unidades conjuntas de las FARC y el ELN. Que el alto mando militar prefirió atribuir a cualquier otra causa para evitar que se conociera el desplome de su plan de desembarcos de tropas a distancia.
Este caso se suma a la lista de actos delictivos que siguen cometiendo los terroristas de las FARC en Colombia, mientras sus cabecillas dialogan con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba.